Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, esperando que se encuentren súper bien y dándoles la bienvenida a este ciclo escolar. Chicos, les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar en la clase de química. El día de hoy vamos a ver lo que es la medición y unidades del sistema internacional. Ya es algo bastante facilito, no es nada complicado. Y para empezar, dice que sabíamos que alrededor del mundo existen varios tipos de medidas de tiempo, de peso, de longitud, temperatura, y cuáles son estos tipos de medidas que utilizamos en el Ecuador. Veamos. Dice que la medición es que imagina que eres un pastelero y debes de elaborar un pastel para un evento importante y de eso depende tu trabajo. ¿Qué sucederá si no colocas las medidas, onzas, libras, cucharadas, etcétera, adecuadas? Tu trabajo estaría al borde del fracaso. O si tal vez fueras un ingeniero mecánico que debes de elaborar una pieza pequeña de una máquina industrial, si no tomas las medidas correctas, ocasionarías un daño muy grande, y eso nosotros lo sabemos. Estas ideas nos darán un ejemplo claro de que los procesos de mediación son importantes, no solo en el campo de la química, sino también de la vida diaria. Cocinar, comprar, vender, etcétera. El sistema internacional de unidades en el sistema usado por todos los países del mundo, a excepción de tres, para medir la materia. Las magnitudes del sistema internacional básicas y las unidades del sistema internacional básicas. Tenemos el nombre que dice longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa y las unidades del sistema básicas que es metro, kilogramo, segundo, amperio, Kelvin, mol y candela. Cada uno lleva su símbolo. Por ejemplo, en longitud es L, en masa es M, en tiempo es T, en corriente eléctrica es I o I minúscula, temperatura es T mayúscula, cantidad de sustancia N, intensidad y luminosa I, el metro M minúscula, el kilogramo kg minúscula, el segundo como S minúscula, el amperio A mayúscula, el Kelvin K mayúscula, el mol con mol y la candela en CD. Las unidades del sistema internacional son beneficiosas, pues estas son referentes a nivel internacional, es decir, todos los países lo utilizamos de los instrumentos de medida. Existen equivalencias de las diferentes unidades, sin embargo, hay que considerar que las conversiones únicas se pueden realizar si éstas se ubican dentro de las mismas magnitudes. Así que se puede convertir en masa, tiempo o viceversa, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Que si yo, por ejemplo, necesito de metro a kilogramo o a kilómetro, o de segundo a minuto o alguna situación así, pues necesitaría es decir, necesitaría pasarle, ¿no? Es decir, convertir este tipo de cosas para que yo pueda poder dar un proceso a lo que quiero realizar. Em, Tenemos la temperatura y el calor, que dice que todas las mañanas al ver la televisión nos informamos sobre las condiciones climáticas gracias al servicio meteorológico. Un día caluroso, un día caluroso es en Estados Unidos puede alcanzar hasta los 100 grados Fahrenheit, mientras que un día fresco puede bajar a 40 grados Fahrenheit. En Monterrey la temperatura puede ser máxima de 32 grados centígrados y en Quito la temperatura puede ser de 20 grados centígrados y una mínima de 5 grados centígrados. En varios países utilizan diferentes escalas de temperatura. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza bastante la Fahrenheit, mientras que en otros países como el nuestro se usan grados Celsius. Por eso es importante conocer las distintas escalas y convertirlas, ya que eso nos ayudará a saber cómo es la temperatura sin importar en qué países nos encontramos. Para convertir, tenemos diferentes fórmulas. Por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit, tenemos que es igual Fahrenheit es igual a 1,8 por grados Celsius más 32. En lo que es de Fahrenheit a Celsius, tenemos grados centígrados es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 1,8.
Para Celsius a Kelvin, tenemos que Kelvin es igual a cero, a Celsius más 277. De Kelvin a Celsius tenemos que Kelvin es igual a Celsius menos 273. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Existen tres estados de la materia. ¿Cuáles son? Sólidos, líquidos y gaseosos, que son nosotros pudimos haber visto en lo que es el, en la escuelita, ¿no? En la escuelita nosotros vemos que es sólido, líquido, gaseoso y dice que cada estado tiene su propia característica principal. Por ejemplo, en el estado sólido tienen una forma y volumen definido. Ya en el líquido tienen volumen definido, pero su forma se adapta al recipiente que lo contiene. Por ejemplo, yo tengo aquí una botella de agua y como es líquido, tengo agua, entonces el agua es la forma del componente que tengo aquí. Lo que es el gas también, ¿no? Mientras que el estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen, ¿ya? No tiene una definición así. El estado de la materia es que el agua está en estado sólido es hielo, en estado líquido es agua, en estado gaseoso es vapor. Ya, ese es el estado de la materia, es decir, que un mismo estado se pueda cambiar definitivamente y para pasar un estado a otro deberíamos aumentar o disminuir la temperatura, como se muestra a continuación. Tenemos aquí una gráfica que nos muestra la sublimación del progresiva. Tenemos de sólido a gaseoso o líquido, de gaseoso a líquido y así sucesivamente. La forma natural del agua, pues, la que es líquida. Ya, entonces, esto crea una forma definida de la materia. Entonces tenemos sólido, líquido, gaseoso, el cual tiene una transformación, un proceso de transformación. Entonces, eso es lo que ocasiona la sublimación o inversa. ¿Ya? Mezclas de sustancias puras. Tenemos que saber que la materia está formada por sustancias. Estas pueden encontrarse como sustancias puras o como mezclas. Las mezclas son agrupaciones de dos o más sustancias y estas pueden ser tanto homogéneas o heterogéneas. ¿Qué quiere decir las homogéneas? La misma fase. Heterogénea, fase distinta. Algunos elementos en estado puro presentan características únicas. La unión de dos elementos forman un compuesto. Las principales diferencias entre las sustancias puras y las mezclas son que las mezclas y las puras, por ejemplo, las sustancias mezclas es mediante cambios físicos. Su componente se puede separar, en cambio en las sustancias puras no puede separarse sus componentes. Ya, en lo que es la mezcla puede cambiar su composición cuando agregamos un elemento más. En las puras, su composición es constante, ya no va a cambiar. Eso es la diferencia entre las dos cosas, tanto en las mezclas como en las sustancias puras. Por ejemplo, en las mezclas yo puedo decir, a ver, voy a mezclar agua em, con le voy a lavar a las piedritas, entonces le puse a las piedras agua. Eso yo puedo separar una ensalada de fruta, yo puedo separar lo que es, por ejemplo, una ensalada vegetal también la puedo separar, la comida también la puedo separar. Cuando son sustancias puras, como por ejemplo el oro, algunos elementos químicos, en este caso, por ejemplo, el azúcar con agua, y ya le mezclo y todo, ya no le puedo separar. Entonces, son cosas que son, por ejemplo, sustancias puras y las mezclas. Son diferencias que hay entre estas dos sustancias. En base a lo mencionado anterior, la clasificación de la materia es la siguiente. Ya, perdón. Ya. La materia está formada por sustancias y la cual se divide en dos, ¿no es cierto? Las sustancias puras que ya habíamos explicado y las mezclas. Las sustancias puras son agrupadas, perdón, son aisladas. En las mezclas son agrupadas. Entonces, estas dos se clasifican. La sustancia pura se clasifica en elementos y compuestos. Y en lo que es la mezcla puede ser también homogéneas y heterogéneas. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta de unas materias, se puede dividir en sustancia y la sustancia en dos y cada sustancia en dos más. ¿Ya? Eso tenemos que tener bien claro para nosotros poder analizar cuál es la definición, cómo puedo hacer, qué no puedo hacer, cuál es la diferencia entre las dos y cómo diferenciar exactamente entre las dos. Entonces, esto nosotros nos facilita saber también cuáles podemos
que no sé. Entonces, la relación de la química con otras ciencias. Veamos. La química la podemos observar donde quiera que esté, debido a que tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, los fármacos están hechos por compuestos químicos sintetizados en el laboratorio. Uno de los fármacos más comunes es la aspirina. Nosotros eso lo tomamos a diario, a veces por dolor de cabeza, vamos a una farmacia, pedimos y alguna situación así. Claro que no está en su total, se puede decir exactamente correcto pedir, ir a pedir por alguna enfermedad una aspirina o algo así, simplemente tiene que hacerlo por medio de un médico. Los médicos no podrían operar sin el uso de químicos, entonces se dan cuenta que la química está vinculada tanto para nuestra vida cotidiana como para, por ejemplo, médicos o algún, por ejemplo, mecánica y todo eso. La química es bastante amplia, chicos, y se puede ayudar con muchas áreas de trabajo. Em, Como la anestesia, por ejemplo, la anestesia es muy importante en lo que es los cirujanos, ¿ya? Incluso la implementación indispensable en una operación están hechos de químicos. Estos son, por ejemplo, los guantes, las pinzas, el bisturí, lo que utilizan para coser. Toda esa situación está hecho por químicos. Todo eso es químico, chicos. ¿Ya? Entonces, la elaboración de cosméticos como labiales, maquillaje, entre otros, sería posible sin que el uso de químicos. También podemos ver que el uso de químicos en los alimentos, industria textil, por ejemplo, la ropa, las cobijas, las sábanas, los esferos, todo lo que nosotros utilizamos actualmente es químico. Por ejemplo, tengo un esfero y la tinta va a ser química. Tengo yo que sé unos papelitos, tengo esto, tengo lo otro, todo eso viene a base de la química, lo que nosotros utilizamos para limpiar el maquillaje, incluso hasta en la comida, en la tecnología, todo viene a base de la química. Ahora, chicos, por ejemplo, en lo que es la medición de unidades, ¿qué tiene que ver con lo que acabamos de ver de las mezclas y los elementos? Todo esto tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no mezclo un elemento con una medida exacta con otro, puedo ocasionar problemas, puedo ocasionar explosiones, puedo ocasionar que me dañe algo, puedo ocasionar muchas situaciones que puedan afectar tanto a mi salud como afectar al químico que estoy obteniendo o estoy haciendo. Es como decíamos con el elemento del pastel. Imagínate que eres un pastelero y que pones harina de más, o que eres un pastelero y pones azúcar de más y queda demasiado dulce, o que pones unas cucharadas de más, o alguna situación así. Eso va a perder tu trabajo y va a ocasionar que pase algunas situaciones. En lo que es química debemos ser exactos, no podemos poner ni más ni menos. Tenemos que ser totalmente exactos para que tengan la misma reacción. Con el trabajo con los elementos exactamente es algo que es bastante complicado porque debemos ser totalmente exactos, chicos. Eso es con lo que yo les puedo decir con respecto a la química y a la introducción de esta. Perdón, chicos. Esto también nos sirve lo que es el sistema internacional, porque si no tuviéramos este sistema internacional, nosotros tendríamos muchos problemas al momento de realizar una, hasta incluso con la temperatura. Si uno le deja un químico una temperatura que me pide, puedo ocasionar igual peligros o puedo perder a este químico. ¿Ya? Entonces, eso también es muy importante. Se dan cuenta que las medidas, lo que es la temperatura y cómo aplico en la vida cotidiana, sí es muy importante para la química. Eso, chicos, con respecto a lo que yo les puedo dar, esperando que se encuentren súper bien y que les vaya súper bien, chicos. Les espero la próxima clase. Por favor, revisen esta clase de iniciación y esperando que les haya gustado. Cuídense, bye.